Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Vamos a hablar hoy día de los enemigos del cristiano, ¿sí? Ese es el tema al que vamos a hablar. Abran sus Biblias en Romanos 8, 35, o mejor dicho, desde el 28, vamos a leer Romanos 8, 28. Si encontró la palabra, mi hermano, póngase de pie. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tome asiento, cierren sus ojitos. Bendito Dios y Padre, gracias una vez más, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Padre. Te ruego, Señor, con humildad, con sencillez, que te glorifiques, Señor. Glorifica tu nombre, Dios. Glorifícate tú, exáltate tú, que tu pueblo, Señor, al contemplar tu palabra, Señor, tu mensaje, pueda glorificar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús nos disponemos, Padre, y nos preparamos, Señor, para recibir de ti. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Amén y amén. Los enemigos del cristiano. Básicamente el apóstol Pablo, de lo que yo estoy analizando aquí, de lo que el Señor me ha mostrado, el cristiano tiene tres enemigos de los cuales Pablo está hablando aquí, ¿sí? Pero el cristiano no ha detectado cuáles son esos enemigos o no los ha detectado claramente. Por eso es que el cristiano muchas veces desfallece, ¿sí? Desfallecemos, repita conmigo, desfallecemos. Y a veces nos esforzamos, hermano, y a veces queremos pelear y peleamos en nuestras fuerzas y queremos hacer que nuestra familia cambie, queremos que nuestros hijos conozcan a Dios, queremos nosotros mismos, sabemos que necesitamos más de Dios, pero nosotros mismos nos sentimos muchas veces frustrados, hermano, porque no logramos servir o amar a Dios como Él se merece. Y muchas veces esa frustración nos lleva a nosotros a desistir de la idea de caminar en pos de Dios.
Empezamos la escuela de obreros los jueves. Para los que no sabían, escuela de obreros. Van a recibir un certificado como obreros. Pero escuché que alguien decía, yo no estoy preparado todavía para asistir a la escuela de obreros. Y por eso le digo, hermano, que el cristiano tiene enemigos y no ha detectado cuáles son esos enemigos, hermano. ¿Eh? Porque yo puedo decir, yo no estoy listo para aprender más de Dios. Eso no tiene sentido, hermano. No estoy listo para aprender más de su palabra. Eso no tiene sentido. ¿Sí o no? A ver, levante su mano el que no está listo para aprender más de Dios. Decir que yo no estoy listo para la escuela de obreros es decir, ¿verdad? O decir yo no estoy listo para servir a Dios o para seguir a Dios. Es como decir, Dios, espérame, me perfecciono yo a mi manera, a mis fuerzas, y cuando yo esté perfeccionadito, ahí yo te voy a servir a ti. Eso es imposible. Tú no te vas a perfeccionar, el que te llamó es el que te va a perfeccionar. Amén. Entonces yo lo que debo entender es que hay enemigos que quieren hacer que yo desista de seguir a Dios. Yo debo identificarlos muy bien y tengo que sacarlos de mi vida, porque si no siempre mi cristianismo va a ser así, hermano, lleno de frustración. Hay cosas que yo debo hacer, sí, es verdad, hay cosas que yo debo hacer, vamos a analizar. Pero hay cosas que ya el Señor ha hecho, ¿sí? Diga conmigo, el Señor ha hecho. Desde la eternidad hasta la eternidad, Él ya lo ha hecho, hermano. Mira, y yo te quiero preguntar, si Dios ya lo ha hecho, ¿qué tú puedes hacer para que eso no se dé? Si Dios desde la eternidad ya dijo que te iba a salvar, ¿qué puedes hacer tú para que no seas salvo? Acuérdese que nosotros estamos hablando o hablamos los miércoles de las dos simientes. Cuando Dios le habla a Abraham, ¿no es cierto? Te daré descendencia, le dice, ¿cómo? Como la arena del mar y ¿cómo más? Como las estrellas de los cielos, los celestiales, repita, los celestiales y los terrenales. Ahora, los esclavos son los terrenales, los libres son los celestiales. Abra su Biblia en Gálatas 4:21 y mire usted lo que nos dice la palabra. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? De que hay dos simientes, ¿verdad? Los libres y los esclavos. ¿Cuántos son de los libres? ¿Usted se considera los libres? Amén. Diga amén, por fe. Yo soy de los libres, diga. Aunque todavía mi alma esté atada a muchas cosas, pero yo pertenezco a los libres, a los celestiales, a los celestes, ¿verdad? Esos son la descendencia de Isaac, los celestiales. Los terrenales vienen a ser de Ismael, ¿sí? Saraí y Agar. Amén. Entonces, hay tres cosas o hay varias cosas que yo debo entender, mi hermano. Regresemos a Romanos 8:35. Y usted tiene que tomar en cuenta, mi hermano, que el apóstol Pablo le quiere explicar a la iglesia de los romanos. El apóstol Pablo les quiere explicar y el apóstol Pablo está hablando para que la iglesia entienda. Porque el primer enemigo de la iglesia, preste atención, el primer enemigo del cristiano es el no entender, no saber. ¿Sí? Ese es el primer enemigo. Es no entender. ¿Qué es lo que yo debo entender entonces? Si el primer problema, el primer enemigo del cristiano es no entender. ¿Sí? El apóstol Pablo se está dirigiendo a la iglesia de los romanos y le está explicando de qué se trata la obra de Dios, cómo Dios hizo la obra desde la eternidad, qué es lo que está pasando ahora
¿Y qué debemos hacer nosotros? ¿Qué nos resta por hacer a nosotros? Aunque la obra ya está completada, la obra se completó cuando Cristo murió en la cruz y dijo, consumado es. Se completó la obra redentora, hermanos. Ya ahí estábamos nosotros, ya en Cristo. Ya estábamos ahí, aunque no le conocíamos todavía, pero ya estábamos ahí, hermano. Lo que Pablo quiere enseñarle, primero, es que el primer enemigo del cristiano es no entender, no saber. ¿Sí? Pueden apuntar eso, mis hermanos, el primer enemigo. Y lo primero que yo debo entender, mis hermanos, está en el verso 29. ¿Sí? Ahora ahí. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos. Ay, hermano. ¿Se da cuenta de lo que está leyendo usted? No, examine lo que está leyendo, hermano. No lo lea tan a la ligera. A los que él ya conoció, dice. ¿Qué dice? Los predestinó, ¿para qué? Para que lleguen a ser a la imagen de su Hijo. Mire lo que el apóstol Pablo le está diciendo, hermano, es esto. Escuche, vosotros, ustedes que han creído, ustedes que son cristianos, tienen que saber algo, les está diciendo. Es que el Padre desde la eternidad ya los conoció. Acuérdense que Pedro dice que hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Ya nos conoció, dice. Y él ya escribió nuestro destino. ¿Cuál es ese destino, hermano? Y el primer enemigo es no saber. Mire, yo he creído ya. Pero muchas veces yo puedo decir, Señor, no puedo, Dios. Yo creo que no voy a llegar a la meta. Yo creo, Señor, que mi debilidad, mi humanidad me van a hacer desistir. Los que alaban al Señor acá al frente pueden decir, Dios mío, yo todavía soy pecador, todavía miento, todavía insulto, todavía me muero de las iras. Y decir, Señor, yo ya no te quiero servir. Se abre la escuela de obreros y alguien puede decir, yo no voy porque yo no estoy listo para ir a la escuela de obreros, porque me siento demasiado pecador todavía. Alguien me preguntaba, yo me siento pecador para ir a la iglesia o ir a la escuela de obreros. Ese es el primer enemigo del cristiano, hermano. Porque Pablo le está diciendo, tienes que saber una cosa, que el Dios que te conoció, ese mismo Dios ya te predestinó, escribió tu destino. En Cristo Jesús nosotros ya tenemos nuestro destino escrito. ¿Cuál es? Ser como su Hijo. Te pregunto, ¿eso depende de ti? Llegar a ser como el Hijo de Dios, ¿depende de ti? Levante la mano el que dice sí. Levante la mano el que dice no, no depende de mí. El que dice 50-50. Y el que no sabe de lo que estoy hablando, levante la mano para darme cuenta. Bueno, hermanos, no depende de mí. Les soy sincero. No depende de mí, hermano. Porque Él ya escribió mi futuro. Y su palabra se cumple. Porque se cumple. Déjenme ver qué pasó aquí. Y su palabra se cumple porque se cumple, hermano. Él ya escribió tu futuro. Y mira, te soy sincero, tú puedes apartarte de Dios, pero tú vas a regresar a Dios. Tú puedes irte y decir, yo no estoy listo para el Señor, y te puedes apartar y el Señor te va a traer. Porque Dios jamás va a decir, hoy con Benjamín no pude, Benjamín me ganó. Ay, me rindo con Benjamín. No. ¿Saben cuáles son esos? Los celestiales. Los de la simiente de Isaac.
¿Sabía usted que para los de la simiente de Isaac no hay libre albedrío? Esto es algo que el Señor me estaba mostrando, hermanos. Para los de la simiente de Isaac no hay libre albedrío. Ellos entran, ¿por qué? Entran, son suyos, le pertenecen. Su destino ya está escrito, y el apóstol Pablo mismo está diciendo los libres. Pero tú puedes decir, pero Pablo, ¿cómo tú puedes decir que yo soy parte de los libres? Que yo soy parte, los romanos pudieron haberle dicho que yo soy parte, ¿verdad? De Saraí. Si yo todavía me doy cuenta que hay muchas cosas en mi vida, muchas ataduras. Y fíjense que el apóstol Pablo está dirigiendo a los romanos. Y si ustedes examinan la historia de los romanos, ustedes pueden darse cuenta que en la iglesia romana ellos tenían que combatir primerito por el libertinaje, por la depravación sexual, ¿sí? La idolatría. Muchas de las cosas con las que nosotros hoy en día en esta sociedad tenemos que combatir, hermanos. Fíjate bien a quién Pablo le está diciendo. Ahora, ¿eso significa que yo no tengo que hacer nada? No. Hasta ahí vamos despacio. Porque vamos a ver, pero la obra es suya. Diga conmigo, la obra de redención le pertenece a Dios, independientemente de mí. Porque tú todavía no estabas cuando el Señor ya planeó la redención y ya la ejecutó. Y vino el Cordero de Dios, vino la luz al mundo. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo lo primero que quiere que el cristiano entienda es que mi destino ya está escrito. ¿Sí? El primer enemigo es no saber, no entender. Entonces, lo que el apóstol Pablo que quiere que yo entienda es que mi destino ya está escrito. A los que conoció, los predestinó para que fuesen hechos a la imagen del Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué quiere hacernos a su imagen? Para que Cristo sea el primero entre muchos hermanos. Qué hermoso, hermano. Cuando yo leo esto me doy cuenta de la obra, de la gran obra que Dios ha hecho, hermano. Es cuando uno dice, Señor, por eso es gracia, hermanos. Por eso es gracia, es pura gracia, hermanos. Porque cuando uno se compara a la obra de Dios y uno se pone a pensar y dice, Señor, pero tú me escogiste a mí, Señor, realmente tú me escogiste a mí. De cómo yo soy, de cómo yo era, de las cosas que todavía hay en mi corazón. ¿Estás seguro, Señor? Alguien pudiera decirle, Señor, ¿tú estás seguro? Señor, tú no te equivocas tal vez. ¿Estás seguro que yo llegaré a ser a la estatura del Hijo de Dios? Ese es mi destino. Ese es tu destino, te dice el Señor. Ese va a ser tu final. Tal vez ahora no lo veas, pero ese va a ser nuestro destino. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso, hermano? Denle un aplauso al Señor. Esa es su obra, hermanos. Esa es su obra. Esta carta es impresionante, hermanos. Es impresionante. Es una de las cartas más impresionantes de Pablo. Lo segundo que Pablo quiere que yo entienda está en el verso 30. ¿Qué dice? Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Te llamó el Señor a ti? No, le estoy preguntando, y algunos ya están terminando de leer todo el capítulo. Esperen, ¿te llamó el Señor a ti? ¿O tú fuiste sin que te llame el Señor? ¿Quién te trajo? ¿Quién te trajo? Amén, hermano. El Señor. Entonces Él ya te predestinó, hermano. Para los descendientes de Isaac hay predestinación. Pero miren la misericordia tan grande de Dios, que a los de Ismael también Dios le da heredad.
Porque salieron de Abraham, salieron del mismo padre. Pero lamentablemente son hijos de esclavitud, dice. Pero mira que se les ha dado la oportunidad para que se arrepientan también. ¿Te imaginas tú lo que sería que Dios dependiera del hombre para hacer su obra? Y la obra redentora de él, por eso él mismo vino a hacer su obra redentora, hermano. Él me conoció. Diga conmigo, Él me conoció. Él me predestinó. Y ahora Él me llamó. Amén. Aquí estás tú, con tus errores, con nuestras imperfecciones. Pero mi destino es llegar a ser como el Hijo de Dios. Amén. Porque Él nos llamó. El que empezó, el que puso la mano en el arado, será fiel en terminar la obra. ¿Y quién es el que puso la mano en el arado? Cristo. Él puso la mano en el arado. ¿Sí? Refiriéndose a la salvación. A estos también justificó. Mira, el Señor te llamó, ahora el Señor te justifica. ¿Sí? Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Te das cuenta que está hablando en pasado, presente y futuro? Está hablando en pasado, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios, cómo es que tú hiciste todo esto? Si yo ni siquiera nací en esta tierra y ya tú me sentaste con Cristo en lugares celestiales, dice el apóstol Pablo. Ya tú me conociste, tú me llamaste, tú me justificaste y tú me glorificaste. ¿Cómo es que tú hiciste todo esto, Señor? En Cristo. En Cristo. Ya nosotros formamos parte de todo esto. ¿Sí? Es algo que Él ya decidió. Es suyo. Si tú estás en los caminos de Dios, no es porque tú hayas sido una buena persona, ni yo tampoco. Si tú estás en los caminos de Dios, no es porque así es la vida o así es el destino, hermano, no. Dios te llamó, Él ya te conoció y Él ya te ha justificado. Lo único que nosotros tenemos que hacer es entrar nada más. ¿Cuándo entras? Cuando crees. Nada más. Por eso se llama gracia, hermano. Ahora, para los que no saben, ¿qué significa creer? ¿Qué significa creer? ¿Has creído tú ya? ¿Has creído en Cristo? Para los que no saben qué significa creer, yo les voy a decir. Creer en Cristo significa reconocer su divinidad, reconocer su grandeza, reconocer su obra, reconocer su gloria, reconocer su santidad, reconocer su gran amor, hermanos. Pero así como yo reconozco su grandeza, también reconozco mi humanidad, mi maldad, mi oscuridad, mis tinieblas. Y cuando Pedro le dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Ahí es cuando tú creíste. Amén. Ahí es cuando tú entraste. ¿Habrán cristianos que no han creído? Claro que sí. Dentro de las iglesias habrán cristianos que no han creído, porque no lo ven como Él es, no ven su obra, todo lo que Él ha hecho, y no se ven tampoco ellos como son. Las tinieblas que hay en nosotros, hermano. Por eso es que nos congregamos constantemente, hermano. Por eso es que esas tinieblas tienen que ir saliendo, hermano, en su luz. Su luz tiene que inundar y sacar toda tiniebla que hay en nosotros. ¿Todavía hay tiniebla en ti? Te pregunto yo. ¿Todavía hay tinieblas en ti? El salmista David dijo, Señor, examíname y mira si hay en mí oscuridad, maldad, y saca de mí, Señor, todo eso. Entonces, eso es lo segundo que yo tengo que entender, mis hermanos, que Él ya lo hizo todo.
Él ya lo hizo todo en Cristo. La obra está completada, hermano. Está completada. Y Él decidió que yo le iba a conocer, sí o sí. Y eso no depende de nadie más que de su voluntad. Así que alégrate, hermano, porque el Señor te metió a ti en los de Isaac. Porque has de creer, el Señor sabía que has de creer y has de asistir a su llamado. El primer enemigo del cristiano es no entender esto, hermano. Y el cristiano puede frustrarse y decir, no, ya no quiero, no estoy listo. No, hermano. No es así. Es su obra, hermanos. Es su obra. Así que si en tu familia hay alguien, mi hermano, cabeza dura, si todavía tu esposo no quiere saber nada de Dios, si tus hijos no quieren caminar contigo a la iglesia, si tus hijos no quieren saber de Dios, no te preocupes. No te preocupes. Órale al Señor. Pídele al Señor. Y dile, Señor, yo sé que yo no me voy a ir de esta tierra, o que mi familia no se va a ir de esta tierra, mis hijos no se van a ir de esta tierra, hasta yo verlos en tu reino. Aquí en la tierra, verlos en tu reino. Así que no te preocupes, hermano. Órale al Señor, pídele al Señor y el Señor hará. Deja en sus manos, hermano. Pero predica la palabra. Amén. Predica la palabra, nada más. Eso nada más. Abre tu boca y predica. ¿Cómo conocerán, dice, si nadie les habla? Entonces predica la palabra. Esa es la delegación que Cristo nos dio. Pero bueno, ¿qué nos dice el 31? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Ah? Pero el Señor te está diciendo, hermano, el Señor le está diciendo a esta iglesia y te está diciendo a ti también, si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Eso es algo que yo debo saber, hermano. Es algo que yo debo meterme en mi corazón, en mi cabeza, en mi mente. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pueden levantarse, hermano, pruebas, pueden levantarse dificultades. Yo sé que el Señor está conmigo. Yo sé que Él está conmigo. Tú puedes ver a Cristo, ¿verdad? Ser entregado, ser muerto, ser crucificado, y Él estaba tranquilo en cierta manera. ¿Por qué? Porque sabía que su Padre lo iba a levantar de entre los muertos. ¿Amén? El cristiano debe saber esto. Alguien me decía, hermano, dice, ay, que me ha tocado, dice, prueba tras prueba tras prueba, y no se detienen en las pruebas, y estado sufre y sufre y sufre y llora y llora y llora, y no se detienen las pruebas, y hasta estoy dudando que el Señor está conmigo. ¿Sí? Y Pablo te está diciendo, hermano, el Señor está contigo, Él está contigo. ¿Contigo quién? Contra ti. Asústate si el Señor no está contigo, hermano. Pero si el Señor está contigo, nadie te va a hacer frente. Incluso dice su palabra que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. ¿Eh? Esa es otra de las cosas que el Señor quiere que tú entiendas. Repita, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Sí? ¿Quién contra nosotros? Dice el apóstol Pablo. Dirígase al 32. Ya vamos llegando más o menos, mi hermano, a la segunda parte. Estamos recién en lo primero, lo que el cristiano debe saber. El que no estimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Diga conmigo, yo soy heredero. Si Él no escatimó a su Hijo, ¿cómo no me dará con Cristo todo lo que a Cristo le pertenece? Nos pertenece a nosotros también. Todas las cosas. ¿Qué es todo, hermano? Ahora, ¿tú te imaginas todo de aquí de la tierra? ¿O a qué se refiere con todas las cosas? ¿Cuáles son todas las cosas?
Porque para algunos predicadores todo significa todo lo de la tierra. Y acuérdense que Jesús dijo: mi reino no es de esta tierra. O sea, aquí yo no tengo reino, aquí no me pertenecen estas cosas. Los que me pertenecen son ustedes, porque ustedes son míos, son mis ovejas. Pero a Cristo, donde le pertenece todo el reino, es en el reino de los cielos, obviamente. Con Él, dice, somos coherederos. Todo lo que a Cristo les dado, nosotros vamos a disfrutar de eso, hermanos. Me pertenece todo. ¿Sí? Dígale al que está a su lado: te pertenece todo. Aunque no lo sabías, pero te pertenece todo. ¿Eso qué tiene que hacerme a mí sentir, hermano? Eso que debe provocar en el cristiano, debe provocar gozo, hermano, alegría. Porque tal vez en esta tierra tú no tienes casi nada, hermano. A veces pides prestado, a veces con las justas, a veces ni para el bus tienes. Pero te pertenece todo, dice el Señor. En Cristo te pertenece todo. Mira, a los que han creído, a los que Él llamó, Él justificó, Él glorificó. A estos mismos el Señor les dice: yo estoy contigo, nadie te puede hacer contra. Y Él mismo te dice: yo, ¿verdad? En esta parte de aquí, te pertenece todo. Tuyo es todo. Eres heredero, coheredero con Cristo. Por eso dice: el primogénito Cristo entre muchos hermanos. ¿Tú te das cuenta qué pasaría si el cristiano se mete esto en su mente y en su corazón, hermano? ¿Tú creerías que el cristiano se va a apartar del Señor? ¿Habrá algo que pueda apartar al cristiano del Señor? Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los cristianos, a la iglesia de Roma. Hermanos, entérense todo lo que ustedes tienen, para que al final ustedes no se aparten del Señor. ¿Sí? Yo soy heredero, hermano. A mí me pertenece, o yo voy a formar parte de lo que Cristo le es dado, de lo que a Cristo se le da. Y Él es rey, por eso nosotros vamos a reinar con Cristo. Tú puedes decir: pero aquí en esta tierra no veo nada. Pero no te preocupes. No te preocupes. ¿Qué prefieres tú? ¿Disfrutar aquí 30, 40 años? ¿Vivir la vida? ¿Tener dinero hasta para votar? ¿O prefieres la eternidad, hermano? Estar con Cristo y disfrutar de lo que a Él le pertenece, hermano. Y mira qué gran privilegio que Cristo te llame hermano. El primogénito entre muchos hermanos. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Ahora, el 33, ¿qué dice? Y este es bonito, hermano, esto es hermoso. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Oye, hermano, y déjeme decirle una cosa: en la iglesia somos campeones para acusarnos los unos a los otros. Y en casa somos campeones para acusarnos los unos a los otros. Y desde el mismo marido, hermano, desde la misma esposa. Oye, ¿y así te vas a la iglesia?, le dice. Así te vas a ir a la iglesia, domingo de mañana se ponen a discutir, hermano. Y así te dices cristiano, y así vas a ir a la iglesia. Dígale usted: sí me voy a ir a la iglesia. Sí me voy a ir a la iglesia, porque esa es parte, esa es mi heredad, de estar en su presencia. Y no es que me voy a ir, vamos los dos. Porque lo que el cristiano debe entender es que si el Señor ha perdonado, si el Señor me ha perdonado a mí, ¿quién puede juzgarme? Ningún hombre, hermano, ningún hombre, nadie te puede juzgar. Y lo peor que podemos hacer es entre esposos, juzgarnos. Oye, hermano, y aquí había un hermano que a la esposa le acusaba. Y él asistía a la iglesia, pero le acusaba a la esposa. Y a cada rato, hermano, le decía: y así eres cristiana, y así te vas a la iglesia. Yo no sé para qué te vas a la iglesia, yo no sé por qué eres cristiana. Hasta que un día, hermano, yo lo escuché y le dije: eso no, usted debe sacar de su boca esa forma de hablar.
Y deja de acusar a su esposa, porque usted está peor, le digo. Está peor que su esposa y usted la está acusando para que no siga al Señor. Así que si tú tienes la costumbre de decirle a tu familia, o a ti tienen la costumbre de decirte, pero mira tú cómo eres y así eres cristiano. No, mire usted lo que está diciendo aquí, lo grandioso, hermano. ¿Quién puede acusar a los que Él ha justificado? Eso no te está diciendo que, no, entonces vivan como quieran y igual Dios. No se refiere a eso. Tenga mucho cuidado, no tiene nada que ver con eso. Se está refiriendo a cuando alguien, ¿verdad?, te acusa y te dice, no, pues yo te conocía como tú eres, ahora ¿cómo te debes ser cristiano? Y a veces uno mismo en la mente, cuando uno recién está empezando, a mí me pasaba que uno mismo se acusaba muchas veces, hermano. ¿Le ha pasado a usted eso? En su mente usted mismo se acusa. Y yo soy cristiano, pero no puedo, no vivo con, ay Dios mío, no, entonces no. Cuando yo leí este pasaje, hermano, me encantó tanto y me agarré de este pasaje. Y yo dije, el enemigo no me va a acusar por las cosas que yo hacía antes. No me va a acusar porque el Señor me ha justificado ya. Pero acuérdense que estamos hablando de los que han creído, de los que han creído. Los que miran a Dios como Él es y se miran a sí mismos como son. De ellos estamos hablando. Amén. Así que si alguno no ha creído, es tiempo de creer, hermano. Mire a Dios y su obra tal como es, y mírese usted tal como es, y reconozca su obra en usted. Y acepte su obra en usted, hermano. ¿Sí? Nadie te va a acusar. ¿Sí? Nadie te puede acusar. Y el primer acusador, hermano, ¿cuál es? Es Satanás, hermano. Y déjeme decirle que muchas veces Satanás usa la misma familia, ¿sí?, para acusarnos. Y después dejamos de servir a Dios, dejamos de congregarnos porque nos sentimos acusados, ¿sí? Acusados es muy diferente a que el pastor se acerque y te llame la atención, ¿sí? Eso es muy diferente. Entonces, y el 34, ¿qué dice? Eso es lo otro que tenemos que entender, hermano. ¿Sí? Ya no hay acusador, ¿verdad? ¿Sí? No hay acusador, hermano. ¿Sí? Lo otro, si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Eso es lo otro que tenemos que entender. Y el 34 dice, ¿quién es el que contenderá? Cristo es el que murió, dice, más aún, el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Repita conmigo, tengo abogado. ¿Ya? Tú tienes un abogado, ¿no? Solo por haber creído, ya tú tienes un abogado. Bueno, dice, ¿quién va a acusarte? Yo te he justificado, te dice Dios. ¿Dónde están tus acusadores? No hay acusadores válidos. Y si hay algún acusador, ¿verdad?, el enemigo, tienes al abogado, dice, que va a pelar por ti. A Cristo el justo. Y acuérdense ustedes, se me viene a la mente la idea de cuando Job, ¿verdad?, fue probado y Satanás se presenta, ¿verdad?, delante de Dios, el acusador, dice, y no has visto, dice, a tu siervo Job ese. ¿No has visto a Job? El Señor le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Ay, Señor, es que tú le rodeas de todo, dice, tú le das dinero, tú le das riqueza, dice, pero quítale la riqueza y vas a ver cómo te niega, le dice, ¿verdad? El acusador, hermano. ¿Y quién es nuestro defensor? Cristo. Mira, cuando nosotros venimos a Cristo, ya Dios no nos mira como somos nosotros. Cuando tú crees, hermano, el Señor ya no te mira como tú eres. Es más, tu pasado queda atrás, hermano, para el Señor.
Para el Señor no hay pasado que valga, escuchen. Sino que cuando Dios mira a sus hijos, te mira a ti. ¿A quién mira? A Cristo en nosotros, hermano. Su obra en nosotros. Por eso es que nosotros podemos ser justificados. En Cristo somos justificados. Ya no somos culpables, ¿sí? Ahora, en Cristo nosotros somos inocentes. ¿Ah? Eso es lo que el cristiano debe saber, hermano. Así que cada vez que tú falles y tú digas, ay, mejor ya no, hasta ahí nomás, ya no quiero saber nada más, acuérdate, hermano. Acuérdate que tienes un defensor. Y lo mejor que tú podrías hacer es acercarte y decir, Señor, no tengo excusas. No vas a hacer lo que hizo Adán. La mujer que tú me dices, Señor. No vas a hacer lo que dijo Caín. ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? No. Señor, reconozco mi pecado. Señor, yo acepto mi pecado. Pero acepto también tu gran amor y misericordia. ¿Sí? Esa es la manera en la que los hijos de Dios deben acercarse al Señor. Reconozco mi condición. Padre, reconozco que te fallé, Señor. Quisiera no fallarte más, pero te volví a fallar. Pero también reconozco tu gran amor. Mire, el hijo pródigo salió, regresó. ¿Y qué hizo el padre? ¿Qué hizo el padre? Hizo fiesta, hermano. Fiesta en los, hay fiesta en los cielos, dice, cuando un pecador se arrepiente, hermano. El Padre hizo fiesta. Eso te da a entender a ti de que las puertas no se han cerrado, hermano. Pero lo que yo debo entender entonces es que Cristo, en Cristo, es en Cristo. Él es mi abogado. Señor, perdóname, te ruego, perdóname por el sacrificio de tu Hijo amado. Así es como el cristiano debe orar cada vez que falla, hermano. Ay, Señor, ofendí a mi esposa nuevamente. Perdóname, Señor, por Cristo Jesús, por su sangre, Señor. Y yo te ruego, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser diferente. Bueno, y después vas y le pides perdón a tu esposa. Pero ese es tu abogado, es Cristo. Mira, si te das cuenta, el Señor te está diciendo, estas son las opciones. Y dime si nada de esto te alcanza para que tú te apartes de mí. Él te llamó, Él te justificó, Él te dice que vas a llegar, tu destino ya está escrito, es de destino de gloria. Y aparte de eso, Él te ha dado un abogado, te está diciendo, nadie te va a juzgar, yo te he justificado. Te está diciendo, si te arrepientes en Cristo, tú eres perdonado. Te está dando todas las cosas en la mesa, está poniendo, mi hermano, en la mesa, para que tú no tengas excusa y no puedas decir, bueno, yo me aparto del Señor porque el Señor me ha desechado ya. ¿Te das cuenta de su obra? Nuevamente te pregunto, ¿quién lo ha hecho todo? ¿Quién lo ha hecho todo? Dios, hermano, lo ha hecho todo. ¿Te das cuenta del gran amor del Padre? De la gran bondad de Dios, de la gran misericordia de Dios, hermano. ¿Te das cuenta? Ahora tú no vas a volver a decir, cuando esté listo voy a asistir, cuando esté listo, o sea, cuando esté sano voy a ir al hospital. Eso es ilógico. Ahora es el tiempo, porque ahora necesitas, y ahora el Señor ha enviado su palabra, y ahora estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Es ahora, hermano. Amén. Es ahora. No vas a esperar, hermano, y no te vas a apartar tampoco. Y mire usted lo hermoso, aquí en el 35 empieza: ¿quién nos separará del amor de Cristo? A ver, tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez. Mire usted, ¿ah? Peligro o espada. ¿Sí? Me parece que son 7 cosas, ¿verdad? Mire usted. Y el apóstol Pablo te está diciendo algo. Escuchen. La primera lista en el 35
son cosas terrenales, lo terreno. Miren, empieza por qué. Lo terrenal. Tribulación. ¿Qué más? Angustia. ¿Qué más? Persecución. ¿Qué más? Hambre. ¿Qué? Desnudez. Peligro o espada. El apóstol Pablo primero te está diciendo, está dividiendo lo que aparta al cristiano del Señor, ¿sí? Y esto es lo segundo, que el cristiano es el segundo enemigo del cristiano, ¿sí? Esto es lo segundo. Esto es lo segundo. Pero aquí tenemos nosotros una lista de lo terrenal: tribulación, angustia, hambre, persecución, desnudez, peligro, espada, ¿sí? Y tribulación quiere decir estrechez, aflicción. Preste atención. Mire usted, yo te pregunto, ¿cuántas veces te has apartado del Señor por alguno de estos problemas? Te vuelvo a preguntar, ¿cuántas veces te has apartado del Señor por causa de estos problemas? Porque falta dinero, porque hay problemas, porque me involucraron en algo injustamente y me resentí con Dios porque pensé que ya Dios no estaba conmigo, porque me estafaron y no me pagaron. Y aunque yo le oré al Señor y llevé mi ofrenda a la iglesia para decirle: Dios, aquí está mi ofrenda, te ruego que me soluciones mis problemas, y el Señor no hizo nada. ¿Cuántas veces me he apartado por lo terrenal? ¿Cuántas veces yo he dejado al Señor por las cosas de esta tierra? ¿Sí? Ahora, repita conmigo: lo terrenal no destruye lo celestial. ¿De quiénes eres tú? No me conté. ¿De quién eres tú? ¿De los celestiales o de los terrenales? De los celestiales. Entonces, lo que yo debo entender es que este tipo de cosas ya no más pueden apartarme a mí del Señor. ¿Amén? No pueden apartarme del Señor, porque Pablo está diciendo: ¿qué me apartará a mí del amor de Dios que es en Cristo? Esto de aquí no tiene nada que ver, dice. Esto no es una justificación para poderme apartar del Señor. Lo terrenal no puede destruir lo celestial. Pero ¿por qué muchas veces por causa de lo terrenal yo me he apartado del Señor? Lo que yo debo entender es que lo terrenal no debe influenciar en mi relación con Dios, ¿sí? No debe influenciar. Ese es el segundo enemigo del cristiano, hermano. Lo primero es no entender, ¿verdad?, todo lo que ya vimos. Y lo segundo es, ¿verdad?, que yo aprenda a diferenciar. Ahora, si el cristiano, mire, le queda alguna duda, el apóstol Pablo en el 38, ¿qué dice? ¿De qué te está hablando ahí? ¿De qué te está hablando? De lo celestial. Mire, lo terrenal no debería influenciar, aunque muchas veces influencia, pero no debería destruir tu comunión con Dios. Pero si te queda alguna duda, tampoco lo celestial, porque está hablando de ángeles, y está hablando de demonios, y está hablando de potestades, y está hablando de principados, y está hablando del futuro y del pasado, y está hablando de lo alto y de lo bajo. Nada de eso puede destruir mi relación con Dios, porque ya Él me escogió y Él me predestinó ya. Si yo entiendo que ya vengo desde allá, desde el plan de Dios hasta el plan de Dios que es por la eternidad, yo entiendo que lo terrenal no debería apartarme de Dios. Amén. Por eso el apóstol Pablo está preguntando: ¿quién
o qué o cuál o qué cosa te podrá apartar del amor de Dios. ¿Sí? ¿Lo terrenal podrá apartarnos de Cristo? No. Y Pablo termina diciendo, nada creado nos puede apartar de Dios. ¿Sí? Nada, nada creado, mi hermano. Absolutamente nada. Entonces, lo segundo que yo tengo que entender, mi hermano, es que esto no me puede apartar a mí del Señor. ¿Sí? Las muchas aflicciones, los muchos problemas. Cuando nosotros vemos angustia, vemos el significado de persecución, de hambre, hermano, realmente nadie quisiera estar en eso, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo entendió que eso va a venir. Y de una vez ya le está anticipando a la iglesia el plan de Dios y lo que va a venir. Acuérdense que Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, dice, yo he vencido al mundo. No hay nada, absolutamente nada, que te pueda apartar de mi amor, o sea, del amor de Dios. Ahora, con respecto a nosotros, las cosas terrenales muchas veces sí nos apartan, o nos enfrían, o nos quieren apartar de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso es el segundo enemigo del cristiano. ¿Sí? Las muchas aflicciones, los muchos problemas. ¿Sí? Esto es lo segundo. Repita conmigo. Lo que nos separa de Cristo no es solo el no hacer, sino el no entender lo que Él ha hecho. Eso es lo que nos separa de Cristo. Cuando tú veas las cosas como Pablo las ve, entonces tú vas a entender el Evangelio de otra manera. Tú vas a entender a Dios de otra manera. Mire, dentro de las iglesias hay muchos cristianos que se acercan, o personas que se acercan para que Dios solucione sus problemas. Y si Dios soluciona sus problemas, como que permanecen. Pero si Dios no soluciona sus problemas, buscan dónde solucionar sus problemas. ¿Sí? Y la gente, los cristianos que viven así nada más, hermano, jamás llegan a entender, jamás llegan a conocer a Dios. Había una mujer que me decía, pastor, yo sé que si voy a la iglesia, yo sé que si me congrego, yo sé que si oro, yo sé que si ayuno, mi esposo no me va a dejar, mi esposo va a estar conmigo. Y yo le dije, estás equivocada. Tu esposo te va a dejar, le dije. No te estoy profetizando, te estoy diciendo la realidad. Tu esposo te va a dejar porque no te ama. Pero si tú vas a buscar a Dios, tal vez por una necesidad, pero tienes que entender y tienes que ver a Dios como realmente se le ve. La pregunta es, le dije, te voy a hacer una pregunta, le dije, ¿qué pasa si tu esposo no regresa contigo? ¿Vas a seguir a Dios o ya no vas a seguir a Dios? Y se quedó callada, hermano. No me dijo nada. Y ese silencio a mí me preocupó, porque yo entendí que no entendió, hermano. ¿Sí me entendió? Yo entendí que no entendió, hermano. Y es triste, hermano. Por eso el apóstol Pablo te está advirtiendo. Mira, los problemas van a venir. Tal vez tu esposo te va a dejar y se va a ir con otra, hermano. O viceversa. O alguien de la familia va a fallecer. O nuestros hijos van a querer tomar camino incorrecto. La pregunta es, ¿lo terrenal te va a apartar de lo celestial? Eso debes de entender, hermano. Lo terrenal no me debe apartar a mí de Dios. Nada, hermano, nada de eso. Pero por si te queda la duda, dice Pablo, si lo terrenal no te puede apartar a lo celestial tampoco puede destruir lo celestial, dice. Porque hay un solo creador y la creación no puede destruir la obra del creador.
Porque el creador no depende de la creación, depende de sí mismo. ¿Qué quiso hacer Satanás para destruir a Dios en la rebelión de los ángeles? ¿Qué quiso hacer? ¿Qué hizo Satanás para tomar el trono de Dios? Para sentarse donde estaba el Altísimo. ¿Ah? ¿Qué quiso hacer Satanás? Hacer un ejército, hermano. ¿Sí te das cuenta? Quiso reunir y reunió a la tercera parte de los ángeles y dijo, ahora sí, hermano. Imagínate cuánto será la tercera parte de los ángeles que han inundado la tierra, mis hermanos. Los ángeles caídos, los demonios y todo eso. ¿Cuánta cantidad de ángeles habrá sido que Satanás reunió y dijo, ahora sí, voy a ganarle a Dios? Lo que Satanás no entendía es que el creador no depende de la creación. El creador no depende de nadie. Dios no depende de nadie, y aquel que te diga que Dios depende de ti o Dios depende de la creación está equivocado. Y Dios estaba tranquilo, hermano, porque Dios sabía que depende del mismo. Dios depende del mismo. No depende de la creación. Y la creación jamás va a destruir lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha dicho. Eso se hace porque se hace, hermano. Yo veo cristianos que se ponen a orar y a ayunar y salen a marchar para detener lo que ya la Biblia dice que va a pasar. Y déjame decirte una cosa, aunque te pares de cabeza, no vas a detener lo que Dios ya determinó que va a pasar. Y tiene que pasar, hermano. Y más bien la iglesia debe alegrarse al ver que las cosas se están cumpliendo, porque la redención está cerca. Tu redención está cerca. Claro que por un lado me entristezco por ver la maldad en el mundo, pero por otro lado me alegro porque sé que el Señor ya viene por su iglesia. Entonces el creador no depende de su creación, y la creación no va a destruir la voluntad de su creador. Amén. ¿Sí? Y lo tercero, mi hermano, en el 36, como está escrito, por causa de ti, ¿qué dice? Muy bien. Y tercero, por causa de ti somos muertos, dice, todo el tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Así dice, ¿verdad? Todo el tiempo. ¿Sí? Repita conmigo, lo que yo necesito es ir muriendo todo el tiempo. ¿Sí? Y si tú te das cuenta, eso es lo que nosotros tenemos que examinar en nosotros mismos. Y pudiera hasta decir que eso es lo que nos corresponde a nosotros. Ir muriendo, hermano. ¿Morir a qué? A nuestras pasiones, a nuestras debilidades, a nuestra concupiscencia. Ir muriendo, hermano. ¿Sí? Pero jamás el cristiano va a morir a sí mismo. ¿Sí? Jamás el cristiano va a morir a su forma de ser, a su concupiscencia, si no ha entendido la obra de Dios, si no lo ve como realmente Él es. ¿Sí? El cristiano no va a ir muriendo, hermano. El cristiano no va a ir muriendo. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es, por causa tuya somos muertos. O sea, por causa de quién es que nosotros vamos muriendo. Es por causa de Él, de su obra, de su amor, podríamos decir, de su obra redentora, hermanos. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, esos son los tres enemigos del cristiano. El primero, no entender cómo Dios trabaja, no entender lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará. Lo segundo, que lo terrenal me aparte de lo celestial. Y lo tercero, no morir todo el tiempo. Esa es la carta que Pablo le escribe a la iglesia de Roma. Una iglesia que tenía mucha lucha. Una iglesia que tal vez podríamos decir nosotros
en cierto punto estaba rindiéndose, desistiendo de seguir al Señor. ¿Sí? ¿Te das cuenta, mi hermano? Ahora te das cuenta desde dónde viene todo y hacia dónde va. ¿Te das cuenta lo que el Señor ha hecho? ¿Te das cuenta cuál es su obra, hermano? ¿Sí? Pónganse de pie, mis hermanos. Pongámonos de pie. Saber, Señor, que tú nos has visto para salvación, que tú me viste, dígale, para vida eterna, no para condenación eterna, que tú me has traído, Señor, y que yo estoy aquí, Señor, porque tú me has llamado, porque voy a ser útil en tus manos, y porque tú has prometido y lo que tú prometes se hace, porque tú no dependes de la creación, Señor, tú dependes de ti mismo. Y tú has dicho, Señor, tú nos conociste ya, tú nos predestinaste ya, tú nos amaste, Señor, tú nos justificaste, tú nos llamaste, nos justificaste y nos glorificaste, Señor. No podemos hacer más, bendito Dios, que estar admirados, Dios, por tanto amor, por tanta bondad, Señor. No podemos hacer más, Señor, que darte las gracias por habernos rescatado, Señor. Dígale, Señor, que lo terrenal no me aparte de ti, Señor. Que no haya nada, bendito Dios, en la creación, en esta tierra, que me aparte de ti. Yo sé, Señor, que aunque me aparte, tú me traerás de vuelta, pero preferiría no apartarme, Señor. Preferiría estar, bendito Dios, contigo. Preferiría, Señor, conocerte más, bendito Dios. Preferiría no perder el tiempo, Dios, y caminar contigo, Señor. Así como Enoc, bendito Dios, que anduvo contigo toda su vida, Señor, y tú no le hiciste ver muerte, Señor, tú le llevaste ya a tu presencia, porque esa es la herencia de los hijos de Dios. Esa es la herencia de los hijos de Dios. Esa es tu herencia, iglesia. Esa es tu herencia. Él ya hizo la obra, Él completó la obra. Dígale, Señor, que yo pueda morir cada día a mí mismo, que tu obra se perfeccione en mí, Señor, y que cada día, Dios, yo pueda ser muerto, Dios, a mis pasiones, a mis debilidades, a mi humanidad, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre